Mira algunas de las razones y el tipo de pecados que Miqueas está exponiendo entre los líderes. Cuando quieren un pedazo de tierra, encuentran la forma de apropiárselo. Cuando quieren la casa de alguien, la toman mediante fraude y violencia. Ninguna familia o herencia está segura a tu alrededor con gente como tú. Estos son líderes que explotan a la gente pobre. Y podríamos aplicarlo hoy a los que dicen a la gente pobre que paguen sus diezmos y toman ese dinero para ellos mismos vivir en un nivel superior. Esto es lo que los líderes estaban haciendo. Ellos estaban explotando a la gente pobre. Y esto es lo que muchos predicadores cristianos y pastores están haciendo hoy en día. Ellos toman el dinero de gente que vive en casas pequeñas, cuando ellos mismos viven en grandes casas. Ellos toman los diezmos de las personas que ganan tan poco, cuando ellos mismos viven a un nivel 5 veces superior. Son totalmente injustos y es por eso que la unción de Dios se va. Y aquellos de ustedes que sirven a Dios, permítame darles mi consejo. Vayamos esta noche al libro de Jonás, en el capítulo 1. Jonás vivió solo algunas décadas después de Eliseo. Y a menudo he pensado que si Jesse no hubiera corrido detrás de Naamán para obtener dinero, es posible que él hubiera obtenido la doble porción de la unción que estaba sobre Eliseo, así como Eliseo la obtuvo de Elías. En dado caso, él habría sido el siguiente profeta. Y tal vez él habría sido el que profetizó en lugar de Jonás o Amós, una de esas personas. Pero él se perdió algo. Solo menciono esto para decir que hay un versículo en Apocalipsis capítulo 3 que dice que tengas cuidado de que nadie tome tu corona. ¿Cómo puede alguien tomar tu corona? Eso significa que la recompensa que Dios ha guardado para ti al ser fiel en el ministerio que Él ha planeado para ti, puedes perderla por completo si eres infiel en tu vida. Y ese ministerio que se suponía que tú debías cumplir pasa a otra persona. Digo esto porque Jonás fue el siguiente profeta después de Eliseo. Y aquí leemos que este libro no es una profecía. Realmente, entre todos los profetas, desde Isaías a Malaquías, este es un libro que no es una profecía, es una historia. Y quizás lo escribe él mismo en tercera persona. Y básicamente es una historia del tremendo amor de Dios por todas las personas. Al igual que Amós dijo que Dios amaba a todas las personas. El libro de Jonás es el gran libro misionero del Antiguo Testamento y muestra el estrecho corazón del pueblo judío y el gran corazón de Dios en su preocupación y su amor por las naciones, incluso por la nación más malvada, que en aquel tiempo era Asiria, cuya capital era Nínive. Y cuando Dios necesitó un mensajero para ir a Nínive, él escogió a Jonás.
Creo que fue un tremendo honor porque él iba a ser casi el primer profeta para el mundo exterior, fuera de Israel y Judá. Pero él perdió esa oportunidad de ser el profeta dispuesto que Dios quería que fuera por la desobediencia. Pero finalmente Dios todavía lo envió. Pero aquí vemos el gran corazón amoroso de Dios. Llegaremos a eso hacia el final del libro. Pero principalmente quiero que notes que Dios depende de un mensajero humano. Si el mensajero humano no está dispuesto a cooperar, Dios es limitado. Él tiene que esperar. Ya sabes, al igual que con Moisés, Israel en Egipto estaba listo para ser liberado, pero Moisés no estaba listo. Y Dios tuvo que preparar a Moisés para guiar al pueblo. Y si él no estaba listo, el pueblo de Dios no podía ser liberado. Y vemos algo parecido aquí. Nínive tiene que recibir un mensaje, pero Dios tiene que preparar a su siervo para llevar ese mensaje. Y Jonás se encontró muy difícil ir, al igual que cuando Dios le dijo a Pedro que fuera a la casa de Cornelio. Para Pedro fue muy difícil ir. El prejuicio es algo muy fuerte. Una de las cosas que vemos en este libro es el tremendo poder del prejuicio. Recuerda que tenemos ciertos prejuicios. Y si Dios no es capaz de romper esos prejuicios, tu servicio para el Señor será limitado. Prejuicio significa que tengo ciertas concepciones desde la infancia de cómo las cosas deben de ser. Y si me apego a eso, Dios todavía puede usarme, pero será limitado en la forma en que Él puede usarme. Porque el corazón de Dios es mucho más grande que el tuyo y el mío. Así que eso es lo que tenemos que aprender. Lo difícil que fue para Pedro ir a la casa de Cornelio y lo difícil que fue para Jonás ir a Nínive. Por supuesto, Nínive estaba a unos 600 kilómetros al este. Era una larga distancia, pero ese no era el factor principal. Él simplemente no quería que estas personas que eran tan malvadas en su manera de ser fueran convertidas, porque eran tan malvados que todos en el mundo los odiaban. Y él sabía que si se arrepentían, Dios los perdonaría, y ellos vendrían y destruirían a Israel. Hay realmente dos secciones en este libro. Los dos primeros capítulos son la primera comisión y los siguientes dos capítulos son la siguiente comisión. Así que cuando la palabra del Señor vino a Jonás, el Señor le dijo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Y él se levantó, pero en vez de ir al este, se fue al oeste. En el versículo 3 dice: Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope. Encontró un barco, pagó el pasaje y entró en él para ir a Tarsis. Veo algo aquí que he notado por muchos años. Gracias a que él tenía dinero para comprar un pasaje, él se perdió la voluntad de Dios. Solo piensa en lo bendecido que él habría sido si él no hubiera tenido dinero. A veces, cuando Dios quiere que vayamos a algún lugar y nosotros queremos ir a otro lugar, si no tenemos el dinero para ir a ese otro lugar, somos bendecidos. El simple hecho de que tienes dinero no significa que estás moviéndote en la voluntad de Dios. Eso es algo que aprendemos de aquí. Muchos trabajadores cristianos piensan: oh, tengo el dinero, y si Dios me ha proveído el dinero, eso significa que puedo ir. Bien, si ese es el argumento, entonces Jonás estaba en la voluntad de Dios cuando iba a Tarsis. Así que aprende algo de esto. No solo porque tengas el dinero para comprar un pasaje o para comprar algo o ir a alguna parte, no necesariamente significa que es la voluntad de Dios que tú lo compres o vayas allí.
Dios puede querer que vayas completamente en alguna otra dirección. El dinero es un gran engañador. Así que es una lección que aprendemos aquí. Y leemos que cuando él se alejó de la voluntad de Dios, el Señor desató sobre el mar un fuerte viento. Y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y la cosa no se aligeraba. Y encontraron a Jonás durmiendo, y fueron a despertarle diciendo: levántate, invoca a tu Dios. Y cuando echaron suertes, Dios soberanamente controló esa suerte para que cayera sobre Jonás. Y Jonás admitió su pecado y dijo que estaba huyendo del Señor. Y trataron por todos los medios de remar hasta la orilla, pero no pudieron hacerlo porque el mar estaba muy tormentoso. Y entonces Jonás dijo en el versículo 12: tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Y ellos tenían temor porque pensaron que Dios los castigaría por arrojar a este hombre en medio del mar. Estos paganos parecían tener más temor de Dios que el mismo profeta de Dios. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora, yo creo que la palabra de Dios es inspirada tal como está escrita, y por eso la leo exactamente como está escrita y no la cuestiono. Así que yo creo que había un pez lo suficientemente grande como para tragarse a Jonás, y que él estuvo en el estómago de ese pez durante 3 días y 3 noches. Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 12, verso 40: así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra. Ahí es donde el paraíso estaba situado en aquel tiempo. Y Jesús estuvo allí en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Su cuerpo estaba en la tumba, pero él estaba en el corazón de la tierra. Y lo que dice aquí es que entonces Jonás oró. Y creo que esto es inspirado. Creo que es la verdad. Así que yo creo que por 3 días y 3 noches él no oró, porque dice que durante 3 días y 3 noches él estuvo en el estómago del pez. Y es después de eso o entonces que Jonás decidió orar. Así que, ¿qué estuvo haciendo durante 3 días y 3 noches? Él estaba tratando de arrastrarse fuera del estómago de la ballena o el gran pez, o de lo que realmente era. Él estaba intentando salir y no lo conseguía. Siempre se deslizaba de nuevo. Y entonces finalmente decidió orar. Y así es como somos tú y yo usualmente. Cuando nos encontramos en alguna dificultad que es como el vientre de una ballena o un pez, lo primero que solemos hacer es tratar de salir de ella. Y luego, cuando todos nuestros esfuerzos no tienen éxito, entonces oramos. Y entonces Jonás oró, y todavía nada sucedió. Él oró diciendo: en mi angustia clamé al Señor, pues me habías echado a lo profundo del mar. He sido expulsado de delante de tus ojos, me rodearon las aguas. E hizo una larga oración y no pasó nada, hasta que dijo una frase al final. Y aquí otra vez lees la palabra entonces. Al final, él dejó de orar y empezó a alabar al Señor. En el versículo 9, él dijo: Señor, yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. La salvación es del Señor. La liberación viene solo de ti, y puedes liberarme cuando quieras. Voy a alabarte con todo mi corazón. Tan pronto como él empezó a alabar a Dios, leemos en el versículo 10: entonces el Señor dio orden al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Ahora, hay un principio aquí. Vimos ese versículo cuando estábamos estudiando los Salmos. Dice en Salmos capítulo 50, verso 23, el que ofrece alabanza, un sacrificio de acción de gracias. Las mismas palabras usadas aquí. El que ofrece sacrificio de acción de gracias me abre camino para librarlo.
En otras palabras, si empiezas a alabarme en lugar de quejarte, me abrirás el camino para que yo te libere. Vemos en Segunda de Crónicas, capítulo 20, que Josafat, rodeado de grandes ejércitos, comenzó a alabar al Señor y al alabar al Señor, abrió un camino para que Dios los librara de sus enemigos. Jonás oró y no pasó nada, y entonces llegó al punto donde empezó a alabar a Dios, y tan pronto como lo hizo, Dios dijo: está bien, y le dio la orden al pez para que lo vomitara. La alabanza es la expresión de la fe. La oración no es una expresión de fe. Puedes orar y no tener fe, pero cuando alabas a Dios porque la situación no ha cambiado y el problema no se ha resuelto, entonces estás expresando tu fe. Creo que la liberación viene de Dios. La salvación es del Señor. E inmediatamente llega la respuesta. Y Jonás fue vomitado en tierra firme. Entonces la palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez. Alabamos al Señor que si le hemos fallado una vez, Dios nos da otra oportunidad. Ese es otro mensaje que viene del libro de Jonás. Dios espera para darte otra oportunidad. ¿Le has fallado por segunda vez? Él te da otra oportunidad. Hay una expresión de que Él es el Dios de segundas oportunidades. Pues yo doy gracias a Dios de que Él no es Dios de segundas oportunidades, porque la mayoría de nosotros hemos desperdiciado nuestra segunda oportunidad hace mucho tiempo. Él es el Dios de otras oportunidades. No importa cuántas veces falles, alabado sea el Señor por eso. Él es paciente y te da otra oportunidad para ir y cumplir ese ministerio que tenía planeado para ti desde el principio. Y esta vez Jonás ha aprendido la lección, ha sido castigado. Dice el versículo 3 que Nínive era una ciudad muy grande. A Jonás le tomó 3 días caminar a través de esa ciudad, proclamando en cada calle que dentro de 40 días Nínive sería arrasada. Y el pueblo de Nínive fue uno de los mayores avivamientos espontáneos que tuvieron lugar en el Antiguo Testamento. Y fue en una tierra pagana. Solo este mensaje trajo el poder de Dios sobre esta gente y comenzaron a arrepentirse. ¿Ves? Cuando Dios ha tratado con su siervo y ha hecho una obra en un hombre, un mensaje de la boca de ese hombre tiene tal poder. Y eso es algo que podemos aprender. Si Dios no ha logrado tratar contigo, con tu terquedad, tu desobediencia, tu rebelión y tu orgullo, ni siquiera los largos sermones podrán lograr algo. Pero si Dios ha logrado romperte, solo una frase puede ser tan poderosa y suficiente. Y desde el rey hasta la última persona hubo tal clamor. Se cubrieron de cilicio, se arrepintieron e invocaron a Dios para que los perdonara. Y tenían mucho miedo de que Nínive sería juzgada. En el versículo 10, cuando Dios vio sus acciones, Él se arrepintió y no los castigó. Verás, una de las cosas que me animan aquí es que incluso cuando una ciudad malvada como Nínive se arrepintió, Dios fue misericordioso cuando ellos se humillaron. No hay ningún caso en las Escrituras donde Dios no perdonó a una persona que se arrepintió y se volvió a Dios. Si Judas Iscariote, en vez de ir a los sacerdotes, hubiera ido al Señor, él habría sido perdonado. Pero él cometió ese gran error. En vez de ir al Señor y pedirle su perdón, él fue a los sacerdotes y les dijo que había pecado. No se obtiene el perdón confesando tu pecado a un sacerdote. Judas Iscariote lo intentó y no tuvo éxito. Y si hoy lo haces, tampoco tendrás éxito. Y vemos aquí que Dios tuvo misericordia de esta ciudad malvada. Y uno puede pensar que Jonás debería de haber estado emocionado, pero él no lo estaba. Imagina a un evangelista que ha visto uno de los más grandes avivamientos en la historia hasta ese momento y no estaba emocionado. Él estaba preocupado porque en primer lugar su profecía no se cumplió. Nínive no fue destruida. Él realmente esperaba de que fuera destruida y no lo fue. Jonás estaba enojado.
Y luego leemos esa historia de cómo el Señor permitió de que una planta creciera sobre Jonás para darle una lección. Jonás estaba muy feliz por la planta y la planta se marchitó al día siguiente porque Dios hizo que un gusano se la comiera. Y Jonás estaba muy molesto porque el sol le estaba pegando y dijo, mejor me es la muerte que la vida. Entonces Dios pudo hablar a Jonás y le dijo, estás preocupado por esa planta, estás preocupado por un poco de calor en tu cabeza. Piensa en estas multitudes de personas en Nínive que estaban camino al infierno. Dice en el verso 11, hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda. Significa, entre ellos habían bebés e incluso animales. Dios también se preocupó por los animales. Y lo que vemos aquí es la tremenda compasión de Dios por las almas perdidas que vienen a través de este versículo, más que tal vez en cualquier libro del Antiguo Testamento. Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que nadie perezca. Jonás, de alguna manera, no entró en comunión con Dios en esta área. Y hay mucha gente que puede salir y predicar como Jonás, que no tienen comunión con el corazón compasivo de Dios. Y entonces no cumplen su ministerio como Dios quiere que lo hagan. Jonás predicó y hubo avivamiento. Y tú puedes ir y predicar y la gente puede salvarse. Y al final de todo, como Jonás, puede que no tengas comunión con Dios en la compasión que Él siente en su corazón por las personas perdidas. La base de todo ministerio evangelístico es tener una comunión con el corazón de Dios, en el que Dios tiene una tremenda compasión por la gente que no tiene conocimiento. La Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres se arrepientan. Él anhela eso. Y cuanto más entro en comunión con el corazón de Dios, más consigo esa carga. Si Dios te ha llamado a ser evangelista, Él te dará la carga que hay en su corazón, una compasión por las almas perdidas. Si Dios te llama a ser un maestro, Él te dará la compasión por los creyentes que están cegados, engañados y que no vienen en una vida de victoria. Pero la comunión con el corazón de Dios y compartir su compasión es esencial si queremos cumplir nuestro ministerio eficazmente. Eso es lo que aprendemos aquí. Y así terminamos el libro de Jonás. Ahora pasamos al libro de Miqueas. Miqueas vivió en la misma época que Isaías. Vimos eso cuando estábamos estudiando a Isaías. Miqueas profetizó tanto a Israel como a Judá. Y Miqueas principalmente exhorta y les habla a los líderes religiosos en Israel y Judá, porque ellos han abusado de sus privilegios en el servicio de Dios y han explotado a los pobres en su congregación, al igual que los líderes cristianos que explotan a los pobres y los llevan por mal camino. Es increíble ver cuántos profetas del Antiguo Testamento se preocupaban por los pobres de Israel y de Judá, que eran descarriados por líderes codiciosos, egoístas y orgullosos. Así que en los primeros 3 capítulos leemos del juicio de Dios sobre Samaria, que era la capital de Israel y Judá. Y luego en los capítulos 4 y 5 leemos de la venida del Señor en el milenio, estableciendo su reino. Y luego en el capítulo 6 leemos acerca de la controversia de Dios con su pueblo. Así que en Miqueas, capítulo 1, versículo 2, él llama a la gente a escucharlo, porque el Señor viene como testigo contra ellos desde su santo templo. Él deja su trono en el cielo y viene a la tierra. Y quiero ir al capítulo 2.
Mira algunas de las razones y el tipo de pecados que Miqueas está exponiendo entre los líderes. Donde quiera que la palabra de Dios habla a los líderes, es bueno para todos los que predicamos la palabra de Dios, para que nos examinemos y nos juzguemos a nosotros mismos. Y hay un montón de profecías dadas a los predicadores y líderes en el Antiguo Testamento. Dice en el capítulo 2, versículo 1, ¿qué aflicción les espera a ustedes que despiertan en la noche, tramando planes malvados? Se levantan al amanecer y se apuran a realizarlos, solo porque tienen el poder para hacerlo. Dice el verso 2, cuando quieren un pedazo de tierra, encuentran la forma de apropiárselo. Cuando quieren la casa de alguien, la toman mediante fraude y violencia. Ninguna familia o herencia está segura a tu alrededor con gente como tú. Estos son líderes que explotan a la gente pobre. Y podríamos aplicarlo hoy a los que dicen a la gente pobre que paguen sus diezmos y toman ese dinero para ellos mismos vivir en un nivel superior. Creo que es perfectamente correcto para una persona recibir regalos de los demás si está sirviendo al Señor. El Señor ha ordenado que los que predican el Evangelio deben vivir del Evangelio. Pero es totalmente incorrecto recibir dinero de la gente que gana menos que tú. ¿Cómo puedo recibir dinero de gente que gana menos que yo para vivir mejor que ellos? Eso es totalmente anticristiano. Esto es lo que los líderes estaban haciendo. Ellos estaban explotando a la gente pobre. Y esto es lo que muchos predicadores cristianos y pastores están haciendo hoy en día. Ellos toman el dinero de gente que vive en casas pequeñas, cuando ellos mismos viven en grandes casas. Ellos toman los diezmos de las personas que ganan tan poco, cuando ellos mismos viven a un nivel 5 veces superior. Son totalmente injustos y es por eso que la unción de Dios se va. Y aquellos de ustedes que sirven a Dios, permítame darles mi consejo. Este es un principio que he seguido desde que salí a servir al Señor a tiempo completo hace 34 años. Nunca tomes dinero de personas que ganan menos que tú para tus necesidades personales. Ellos tienen derecho a dártelo, pero si te lo dan, ponlo en la caja de ofrendas, que vaya a la iglesia y no toques ni un centavo de eso para tus propias necesidades. Dios te bendecirá y te proveerá tu necesidad, pero si la persona que te da un regalo está mejor que tú, es más rico que tú, está bien. De lo contrario, eso es defraudar a la gente. Y me parece que mucha gente no es seria sobre una cosa tan pequeña como esta. No puedo imaginar que Jesús hubiera hecho eso. Leemos en Lucas capítulo 8 que Jesús recibió dinero de mujeres ricas y él también recibió de la gente pobre. Pero entonces, ¿qué hizo con ese dinero? Él no tomó ese dinero para vivir en un estilo mucho más grandioso que el de esa gente. Él dormía en el Monte de los Olivos. Había un montón de dinero en la bolsa de Judas Iscariote. Él podría haber dicho, bueno, vamos a alquilar una posada y quedarnos allí más cómodos. Pero él fue tan cuidadoso en el uso de ese dinero, que dormía al aire libre. Ahora, hay algo que podemos aprender de Jesús. Si eres fiel en el uso del dinero de Dios dado por los pobres, te digo que vas a conservar la unción de Dios hasta el final de tu vida. Puedes oírlo si quieres. El que tenga oídos para oír, que oiga. Si tú no haces eso, tendrás el mismo destino que han tenido tantos predicadores en nuestra tierra. Es una cosa muy simple. Y el Señor dice en el versículo 3, pagaré su maldad con maldad. No podrán librar su cuello de la soga. En el capítulo 2, versículo 6 al 10, la gente responde, no digan semejantes cosas, no profeticen así. Y Miqueas dice, debes hablar de esa manera, oh familia de Israel. ¿Tendrá paciencia el Espíritu del Señor con semejante comportamiento? Si ustedes hicieran lo correcto, encontrarían consuelo en mis palabras. Sin embargo, hasta este mismo instante mi pueblo se rebela contra mí. Les roban hasta la camisa a los que confiaban en ustedes y los dejan tan andrajosos. Desalojaron a las mujeres de sus cómodos hogares y despojaron a sus hijos de todo lo que Dios les hubiera
hubiera dado. Levántense fuera. Esta ya no es su tierra ni su hogar. Irán a Babilonia. Por otro lado, verso 11, supongamos que un profeta lleno de mentira les dice, les predicaré las delicias del vino y del alcohol. Esa es la clase de profeta que a ustedes les gustaría. A lo largo de la historia, ha sido cierto que el pueblo de Dios siempre ha preferido falsos profetas, que les hacen cosquillas en los oídos y les dicen cosas para calmarlos y hacerlos felices. La mayoría del pueblo de Dios nunca se han preocupado de escuchar a los verdaderos profetas que les dirán la verdad. Así que si quieres ser un siervo de Dios que va a hablar la palabra de Dios a la gente, recuerda una cosa: no vas a ser popular. Probablemente vas a ser despreciado y rechazado, al igual que todos estos profetas del Antiguo Testamento. Sin embargo, a pesar de la condición de la mayoría de la gente en Israel, el Señor todavía dice en el versículo 12, yo te reuniré, juntaré al remanente que quedó y volveré a reunirlos. Todos los profetas tienen esta profecía que siempre habrá un remanente. A pesar de todas las rebeliones del pueblo de Dios, habrá un remanente. Y esto es cierto incluso hoy en día. Cuando la cristiandad se descarría, puedes estar seguro de que habrá un remanente. Y si eres temeroso de Dios, busca ese remanente. Si eres transferido a una nueva ciudad, busca tú al remanente. Busca a esos pocos que Dios está sacando que son sinceros, que de verdad buscan a Dios. Y te diré que no todos estarán en una denominación. Puedes ir a una ciudad y puedes encontrar el remanente en un tipo de iglesia, y te vas a otro pueblo y la gran iglesia de allí no tiene el remanente, porque todos son personas orgullosas. Tienes que buscar, ¿dónde está la gente piadosa aquí? Tienes que estar abierto a Dios para decir, ¿dónde está Dios reuniendo a esos pocos? En el capítulo 3 habla de nuevo a los líderes. Escuchen, líderes de Israel. Ustedes deberían saber cómo distinguir entre lo bueno y lo malo. Sin embargo, ustedes mismos son los que odian lo bueno y aman lo malo. Despellejan vivo a mi pueblo y le arrancan la carne de sus huesos. ¿Qué quiere decir cuando dice palabras como estas? Versículo 3. Si devoran la carne de mi pueblo, le arrancan la piel y le rompen los huesos, los cortan en pedazos como carne para la olla, y luego, cuando tienen problemas, suplican la ayuda del Señor. ¿Qué quiere decir? Esto lo explica en el versículo 5. Esto es lo que dice el Señor. Ustedes, falsos profetas, llevan a mi pueblo por mal camino. Y escucha esto. Si alguien te da comida, le bendices. Prometen paz a quienes les dan de comer, pero le declaran la guerra a quienes se niegan a alimentarlos. Esto no es algo que pasa solo en este siglo. Ocurrió incluso en aquellos días, hace 2600 años. Los predicadores amaban a aquellos que le daban grandes regalos y les profetizaban cosas agradables. Pero si alguien era pobre y ni siquiera podía invitarlos a una buena comida a su casa, eran muy severos con esa gente. Estos no son siervos de Dios, no en el siglo antes de Cristo y tampoco en el siglo después de Cristo. Estos son los falsos profetas de todos los tiempos. Y el Señor les dice, ahora la noche caerá sobre ustedes y acabará con todas sus visiones. Estas personas hablaban de visiones. La oscuridad los cubrirá y pondrá fin a sus predicciones. El sol se pondrá para ustedes, profetas, y su día terminará. Entonces ustedes, videntes, serán avergonzados. Pero Miqueas dice, yo en cambio estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor. Ahora, aquí parece que Miqueas se está jactando, pero no es así. No puede ser jactancia porque es escritura inspirada. Miqueas dice, ustedes son así, pero yo soy así. Ahora, cuando tú escuchas eso, parece ser jactancia. Pero ¿sabías que el apóstol Pablo también dijo lo mismo? En 2 Corintios capítulo 11, él dice, yo trabajo con mis propias manos para cortar la tierra debajo de los pies. Estas personas dicen que están sirviendo al Señor como yo lo hago, pero ellos están sirviendo por dinero y yo no. Lo parafrasea así la Biblia viviente. Eso no significa que Pablo no recibiera ningún regalo. Él mismo dice que recibió regalos de varias iglesias, pero él no sirvió a Dios por dinero. Y Miqueas tiene mucho para hablar de este tema, de los siervos del Señor que están trabajando por dinero y de gente como Miqueas que sirven al Señor sinceramente.
Él dice, estoy lleno de justicia y de fuerza para denunciar con valentía el pecado y la rebelión de Israel. Escúchenme, líderes de Israel. Construyen Jerusalén sobre cimientos de crimen y corrupción. Y en el versículo 11 otra vez vuelve al mismo tema. A veces te preguntarás, ¿por qué estos profetas siguen hablando de lo mismo? Sobre dinero, dinero y dinero todo el tiempo. Muchos de los profetas hablaban de eso porque era la única cosa que estaba corrompiendo a los líderes en aquellos días. Y es la misma cosa que está corrompiendo a los líderes hoy en día. Por lo que él vuelve al tema del dinero. Ustedes, sacerdotes, enseñan las leyes de Dios solo por dinero. Ustedes, profetas, no profetizan a menos que se les pague. Sin embargo, todos alegan depender del Señor diciendo, el Señor está aquí entre nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿deberíamos ser pagados cuando servimos al Señor? Jesús dijo que el obrero es digno de su salario, y la Biblia dice que al buey que trilla el maíz no se le debe cerrar la boca. Y el Señor ha ordenado que aquellos que predican el Evangelio deben vivir del Evangelio. Así que las Escrituras son muy claras en el Antiguo y Nuevo Testamento. Los siervos de Dios que sirven al Señor a tiempo completo pueden ser mantenidos por los regalos del pueblo de Dios. Y como he dicho, si alguien que no es más pobre que tú te da un regalo, puedes recibirlo y utilizarlo para tus necesidades personales. No hay absolutamente algo malo en ello. Es perfectamente correcto. Dios lo ha ordenado. Pero hay una gran diferencia entre eso y un hombre que dice, voy a servir a Dios solo si me pagan. ¿Cuál es la diferencia entre un salario y un regalo? Cuando trabajas en una oficina secular o en una empresa, tú vas a trabajar allí solo si recibes un salario. ¿Qué pasa si un día no te pagan? Dejarás de trabajar. En la obra del Señor no es así. Un regalo significa que no lo exiges. Si lo recibes, alabado sea el Señor. Y si no lo recibes, alabado sea el Señor. Ahora, si recibes dinero cada mes, puedes tomarlo como un regalo o puedes tomarlo como un salario. Eso depende de ti. La forma correcta de hacerlo es tomarlo como un regalo y nunca tendrás un problema. Tal vez trabajas en algún lugar para el Señor y estás recibiendo una cantidad fija cada mes. Está bien, no hay nada de malo en ello, pero nunca pienses en ello como un salario que recibes, porque estás haciendo un trabajo y te pagan. Di, Señor, no puedo reclamarlo. Si un día no lo recibo, eso no hace alguna diferencia. Me llamarás para servirte y te seguiré sirviendo. Estoy agradecido por los que dan, pero no dependo de ello. Esa es la manera correcta de servir al Señor. Cuando confío en el Señor para que provea mis necesidades, Él puede que lo haga de forma regular, a través de alguien o a través de una organización, o puede hacerlo de forma irregular a través de diferentes personas. Diferentes personas eligen diferentes maneras, pero cualquiera que sea, no debo profetizar porque me pagan. No debo hacer ningún servicio para el Señor por dinero. Es bastante independiente de eso. Yo hago esto y no tengo ningún interés en el dinero. Lo hago por el Señor. Mis hermanos y hermanas, si ustedes siguen este principio, Dios proveerá sus necesidades de una manera u otra y serán protegidos de las trampas en las que cayeron estos líderes. Creo que es muy importante entender esto. En el capítulo 4 habla de la venida del Señor y del templo del Señor siendo construido en Jerusalén y será el lugar más importante de la tierra. Vendrá gente de muchas naciones y dirán, vengan, subamos al monte del Señor. Allí Él nos enseñará sus caminos. Dice el verso 6, en aquel día venidero reuniré a los lisiados, a los que fueron desterrados y a quienes he llenado de profundo dolor, y los traeré a Jerusalén. Ahora, aquí por primera vez encuentras a Miqueas profetizando que antes de que todo esto suceda en el futuro, va a haber un periodo de castigo para el pueblo en Jerusalén, porque ellos desobedecieron al Señor por la forma de ser de sus líderes. Y Él le dice en medio del versículo 10, pronto serán enviados al destierro a la lejana Babilonia.
Ahora, unos 100 años más tarde, solo ellos fueron enviados a Babilonia en el tiempo de Jeremías, 100 años antes de que fueran al exilio, cuando Babilonia era un pequeño país desconocido, porque la gran potencia en aquellos días era Asiria. Babilonia era un pequeño país desconocido y Miqueas profetizó por el Espíritu del Señor que Babilonia va a ser una gran potencia e iba a venir a capturarlos. Y esa profecía se cumplió 100 años después. En Miqueas capítulo 5 versículo 1, el Señor está hablando aquí sobre el último rey de Judá, probablemente Sedequías, que iba a ser llevado cautivo a Babilonia. Y Miqueas dice: formen las tropas. El enemigo, que es Babilonia, pone sitio a Jerusalén. Con una vara golpeará al líder de Israel en la cara. Ese fue Sedequías. Pero no habrá otro rey después de que Sedequías vaya a Babilonia. Miqueas dice en el versículo 2, el próximo rey saldrá de Belén, Efrata, que es solo un pequeño pueblo en Judá. ¿Ves esa conexión allí? Y sabemos que después de que el último rey de Judá fue llevado cautivo a Babilonia, no hubo rey por más de 500 años. Y el siguiente rey fue el que nació en Belén. Y este es el versículo que el sacerdote le citó a Herodes, cuando llegaron los sabios preguntando a Herodes: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Y ellos dijeron: sí, Miqueas lo ha profetizado. Así que ellos entendieron que este versículo aplicaba al Mesías. Saldrá de ti, Belén, un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Eso significa que no será un hombre corriente, será uno que ha vivido desde la eternidad, el que vendrá y nacerá en Belén. Habla de Dios viniendo en carne humana. Y luego en los versículos 7 y 8 habla de nuevo del remanente. ¿Ves? Los profetas siempre vuelven al remanente. Entonces el remanente que quedó en Israel ocupará su lugar entre las naciones. Será como rocío o como lluvia que cae sobre la hierba. Y creo que es así como debe ser el remanente incluso hoy en día. ¿Sabes lo refrescante que es que el rocío y la lluvia caigan sobre la hierba? Y el remanente que Dios está reuniendo hoy de personas que buscan sinceramente seguir al Señor debe ser una influencia refrescante en los cristianos a su alrededor. Y esa es una buena pregunta que debemos hacernos a nosotros mismos. En los capítulos 6 y 7 leemos acerca de la controversia de Dios con su pueblo. Es como una escena en un tribunal donde Dios le dice a Israel: levántate. Y el Señor dice: presenta tu caso contra mí, que se convoque a las montañas y a las colinas para que sean testigos de tus quejas. Y ahora el Señor dice: yo expondré mi caso contra vosotros. Y el Señor dice en el versículo 3, oh pueblo mío, ¿qué he hecho para que te canses de mí? Dicen los versículos 4 y 5, yo te saqué de Egipto y te redimí de la esclavitud. Envié a Moisés, a Aarón y a Miriam. ¿No te acuerdas cómo el rey Balac de Moab intentó que te maldijeran? Y cómo en lugar de eso, Balaam, hijo de Beor, te bendijo. Recuerda tu viaje de la arboleda de acacias a Gilgal, cuando yo, el Señor, hice todo lo posible para enseñarte acerca de mi fidelidad. ¿Qué tienes contra mí? Eso dice el Señor. Dime, ¿por qué te alejas de mí? ¿Por qué te descarrías? ¿Te he tratado mal? El Señor los está poniendo en la corte y les dice: díganme. Y la respuesta que Miqueas da a la gente de aquí es: ¿cómo iremos al Señor cuando pensamos en todo lo que Dios ha hecho por nosotros? Esta es una buena pregunta para que tú y yo nos la hagamos. ¿Debemos traerle ofrendas quemadas? ¿Debemos traer nuestros diezmos y dinero? ¿Debemos ofrecerle miles de carneros y 10,000 ríos de aceite de oliva? ¿Crees que eso agrada al Señor? ¿Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores? No. Y ahora escucha este maravilloso versículo. Este es uno de los hermosos versículos en el libro de Miqueas que todos ustedes deben recordar de memoria. En Miqueas capítulo 6 versículo 8. ¿Qué quiere el Señor de ti?
Oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno, y esto es lo que Él exige de ti. Tres cosas. Él quiere que hagas lo que es correcto, que seas justo y recto, lo que significa no ser parcial, hacer lo que es correcto en cada situación y nunca hacer lo que está mal. ¿Eres tú uno del remanente? ¿Estás buscando seguir al Señor? Aquí está la primera cosa que Dios quiere de ti, que hagas lo que es correcto. En segundo lugar, Él quiere que ames la compasión. Eso significa que no solo debes ser misericordioso, sino que debes amarlo. Ser misericordioso significa perdonar a otros, hacer buenas obras a los que necesitan ayuda. Eso es misericordia. Amar la misericordia es ser rápido para perdonar a la gente que te ha hecho daño. Eso es lo que el Señor quiere de ti. Él dice, ¿eres realmente agradecido por todo lo que he hecho por ti? No quiero tu dinero, no quiero tus ofrendas. Dame tu vida donde haces lo que es correcto y tratas a otras personas de una manera misericordiosa. No seas duro con ellos. Cuando cometan un error, recuerda que tú también cometes errores. Perdónalos. Si se equivocan y hacen algo mal, perdónalos. Ama la misericordia. Y en tercer lugar, camina en humildad ante tu Dios. Eso es todo lo que Dios requiere de ti. Y si los líderes hubieran hecho eso, Israel nunca hubiera ido cautivo a Babilonia. Y más adelante leemos en los versículos 9 al 15 sobre mercaderes que estaban engañando a la gente. En el versículo 10 dice que pesaban el grano con medidas falsas. Verso 11, usaban balanzas y pesas adulteradas. Versículo 12, los ricos entre ustedes llegaron a tener mucho dinero mediante la extorsión y la violencia. Verás, si eres rico, quiero decirte que Dios está muy interesado en saber cómo hiciste tu dinero. Nadie más puede saberlo, pero Dios está muy interesado en saber cómo hiciste tu dinero. ¿Estafaste a alguien? ¿Hay algún impuesto que no hayas pagado al gobierno? ¿Has hecho algo injusto? Eso es lo que trata de decir aquí. Él dice, te has vuelto rico de una manera equivocada. Y dice, tus habitantes están tan acostumbrados a mentir que su lengua ya no puede decir la verdad. Por lo tanto, te dejaré en la ruina a causa de todos tus pecados. Y lo que pasará es, versículo 14, comerás pero no quedarás satisfecho. Aunque intentes ahorrar dinero, al final no te quedará nada. Guardarás un poco, pero se lo daré a tus conquistadores. Sembrarás, pero no cosecharás. Así que Dios vigila de cerca nuestros pecados. En Miqueas capítulo 7 versículo 2, Miqueas está describiendo la condición de Israel y el por qué Israel ahora va a ir a Babilonia. Él dice, la gente que sigue a Dios ha desaparecido. No queda ni una sola persona honrada sobre la tierra. Son todos asesinos. Les tienden trampas hasta a sus propios hermanos. Dice en el verso 3, con ambas manos son hábiles para hacer el mal. Tanto los funcionarios como los jueces exigen sobornos. La gente con influencia obtiene lo que quiere y juntos traman para torcer la justicia. Pero ahora viene con prontitud el día del juicio. Hoy vivimos en una situación donde hay mucha injusticia como el soborno, la corrupción y la gente pobre está siendo explotada. Dios está observando todo esto y Él esperó mucho tiempo con Israel. Y te digo que toda esta gente a nuestro alrededor, que son paganos y lo están haciendo, no escaparán. Un día Dios les hará rendir cuentas por cada soborno que tomaron para pervertir la justicia, cada cosa mala que cualquier persona ha hecho contra la gente pobre. Un día Dios les pedirá cuentas a todos ellos. Y aquí hay un versículo que Jesús citó. Versículo 6. Pues el hijo desprecia a su padre. La hija se rebela contra su madre. La nuera reta a su suegra.
Sus enemigos están dentro de su propia casa. Jesús dijo, si me sigues, encontraréis a vuestros enemigos justo en medio de vuestra casa. Él citó este versículo y él dijo, he venido a poner a un hijo contra su padre y a la hija contra su madre. Cuando lees este versículo del Antiguo Testamento, no parece que se refiere a eso, pero Jesús escogió estos versículos que nos enseñan una cosa, que cuando estos profetas hablaron la palabra de Dios, había más de un significado oculto en esos versículos. Muchas profecías tenían un doble cumplimiento. Y aquí está uno de esos ejemplos de doble cumplimiento. Cuando Jesús escoge este versículo del Antiguo Testamento y dice, esto se refiere a lo que va a suceder cuando yo entre en tu vida. Tus enemigos estarán en tu propia casa. Y aquí Miqueas dice palabras maravillosas que creo que los que servimos al Señor podemos reclamar estos versos para nosotros mismos. Piensa en ello, versículo 7. En cuanto a mí, busco la ayuda del Señor. Espero confiadamente que Dios me salve, y con seguridad mi Dios me oirá. Enemigos míos, no se regodeen de mí, pues aunque caiga, me levantaré otra vez. Esa es una palabra que podemos decir al diablo. No te regodees en mí, Satanás, particularmente cuando caigas, suponiendo que caigas alguna vez, lo cual todos haremos. Cuando caigas, ven a este versículo y dile al diablo, no te regodees en mí, Satanás. Caí, pero me levanté de nuevo. El Señor va a levantarme y aunque ahora esté sentado en la oscuridad, el Señor será mi luz. Es verdad, el Señor me está castigando ahora. Seré paciente mientras el Señor me castiga, porque he pecado contra Él. Pero después de eso, Él tomará mi caso y castigará a mis enemigos. Satanás, no vas a triunfar sobre mí. No dejes que Satanás se siente sobre tu cabeza y te desanime diciéndote que has caído. Este es un versículo maravilloso para los creyentes que caen. Y tal vez eres castigado por el Señor cuando hiciste algo mal. No te desanimes aún. Entonces habla con el diablo y di, no te regodees en mí, Satanás. Es verdad que ahora estoy castigado y he pecado. Pero después de que el Señor termine conmigo, Él te va a castigar a ti por todo el mal que me has hecho. En la última parte del versículo 9 dice, el Señor me llevará a la luz y veré su justicia. Entonces mis enemigos verán que el Señor está de mi lado. Serán avergonzados los que se mofaban de mí diciendo, entonces, ¿dónde está el Señor? ¿Es Dios tuyo? Con mis propios ojos veré su ruina. Como lodo en las calles serán pisoteados. Y luego llegamos al final de esta sección, versículos 14 al 16. Miqueas dice, oh Señor, protege a tu pueblo con tu vara de pastor. Guía a tu rebaño, tu posesión más preciada. Dice en el verso 16, todas las naciones del mundo quedarán maravilladas de lo que el Señor hará por ti. Aquí hay una tremenda promesa. Versículo 15, dice el Señor, haré para ti grandes milagros como los que hice cuando te rescaté de la esclavitud en Egipto. En conclusión, versículo 18, este es otro maravilloso versículo para aquellos que sienten que le han fallado al Señor. Y los profetas, siempre después de todos estos terribles pronunciamientos de juicio, finalmente concluyen su profecía con una palabra de aliento y esperanza, el cual es un ejemplo para todos nosotros que predicamos la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo concluye? Versículo 18. ¿Dónde hay otro Dios como tú, que perdona los pecados de su pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Volverás a tener compasión de nosotros. Aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Nos mostrarás tu fidelidad y tu amor inagotable, como lo prometiste hace mucho tiempo a nuestros antepasados. ¿Cómo debemos concluir cuando tenemos que dar un fuerte mensaje de juicio, reprimenda o exhortación? Siempre debe ir con una palabra de aliento, que Dios está de tu lado. Recuerda esto, Dios está siempre de tu lado contra el diablo.
Él nunca estará del lado del diablo contra ti, no importa cuánto hayas pecado. Él espera que te arrepientas, pero Él siempre estará a tu lado. En el momento que Él te vea volverte hacia Él estará de tu lado contra el diablo. Y como predicador, si predicas la palabra de Dios, eres como un cirujano en un quirófano que intenta extirpar el cáncer de alguien. Lo abres, expones el cáncer. Entonces, ¿qué haces? Quitas el cáncer y suturas. Le das una pastilla para dormir, un analgésico y lo mandas feliz de regreso. Pero muchos predicadores lo que hacen es abrir a la persona, exponer el cáncer y mandarlo así. Nunca hagas eso. Cóselo, dale un analgésico y deja que sonría cuando salga. Que tu prédica sea siempre como la de esos profetas del Antiguo Testamento, con una palabra de esperanza. Dios está de tu lado contra el diablo. Oremos.